Buenos días, mi nombre es Daniel Guillermo Rodríguez y yo les voy a hablar sobre el reloj digital con PIC. Se denomina reloj digital con PIC al que indica la hora mediante números por oposición al reloj analógico que lo hace mediante manecillas. El funcionamiento de los relojes digitales es electrónico. Para representar la hora se utilizan tres displays de 2 dígitos y de ánodo común para formar cada uno de los números, horas, minutos y segundos. Estos relojes también incluyen otros elementos para indicar si el tiempo es en la mañana AM o PM en la tarde, así como si la alarma está encendida. La exactitud del reloj depende en base de tiempo, que puede consistir en un oscilador o un adaptador que, sobre la base de referencia, genera una señal periódica. ¿Y qué es un periférico? En informática, un periférico es la denominación genérica para designar al aparato o dispositivo auxiliar e independiente conectado a la unidad central de procesamiento de un dispositivo. Se denomina reloj digital al que define su hora mediante números, por oposición al reloj analógico que lo hace mediante manecillas. El funcionamiento de un reloj digital es electrónico, por lo tanto tenemos que utilizar esta serie de materiales para desarrollar nuestro proyecto. Un regulador de voltaje, un PIC 16F877A con su respectiva base, un CI DS1307 que es un reloj a tiempo real, 3 displays de ánodo común con 2 dígitos, una serie de resistencias que van desde 10K hasta 330 Ohm, un cristal de 4 MHz, un cristal de 32.768 MHz, 6 transitores de 2N 2222A, 2 luces LED verdes, 2 luces LED blancas y una LED roja, 3 pulsadores NA, 2 condensadores mecánicos cerámicos de 22 pf, una pila de 3 voltios, una bornera de 2 pines y una fuente de voltaje que va desde 7 voltios hasta 12 voltios. Luego del grabado de la baquelita empezaremos soldando la tapa de control, que es soldar los componentes más pequeños como lo son las resistencias y todos los 5 puentes de la tarjeta. Posteriormente agregaremos lo que es la base del PIC, lo que es el CI DS1307, los transitores de 2N2222A y las pistas. Luego agregaremos y soldaremos lo que es la base y los 3 displays. Cada display se encarga de manejar lo que es la hora, los minutos y los segundos. Luego agruparemos las tarjetas y las soldaremos. Al momento de que tengamos las tarjetas soldadas y unidas, es ahora que podemos proceder a cargar lo que es el código hex de un reloj digital y lo grabaremos con un código de un grabador de PIC. El circuito más importante de este reloj digital es el PIC 16F877A. Este microcontrolador es fabricado por Microchips, familia a la cual se le denomina PIC. Este modelo 16F877A posee varias características que hacen que este microcontrolador sea muy versátil, eficiente y práctico para ser empleado en el reloj digital. Soporta modo de comunicación serial, posee 2 pines para ello. La memoria se amplía para datos y programas. Memoria reprogramable. La memoria en este PIC es a la que se le denomina flash. Este tipo de memoria se puede borrar electrónicamente. También se utiliza el CI reloj en tiempo real. Es un circuito electrónico especializado cuya función es mantener la hora y fecha actual en sistema informático. También se caracteriza por su bajo consumo de energía. Desde el principio de la civilización, el hombre ha experimentado la necesidad de medir el tiempo para así regular sus hábitos y quehaceres. El primer reloj fue el reloj de agua, inventado por los antiguos egipcios, el cual consistía en un recipiente lleno de agua que se vaciaba en intervalos regulares debido a un orificio que se encontraba en su parte inferior. Los relojes mecánicos funcionaban con grandes pesos que hacían girar una sola manivela. Estos relojes eran rudimentarios e inexactos. Un gran avance en el logro de la precisión fue la invención del péndulo como mecanismo regulador.
Fue realizado por Charlie Huygens en 1657. La idea de Huygens permitió agregarle al reloj un minutero. Este instrumento ganó con exactitud y confiabilidad. El primer reloj de pulsera fue inventado por Abraham Luis en 1812. El primer reloj automático fue inventado en 1923 por John Harvard. Y los relojes digitales que hoy en día utilizamos no aparecerían hasta 1970, cuando Peter Petrov desarrolló el primer reloj de pulsera digital. Por mi parte voy a explicarles los marcos teóricos o las bases teóricas del proyecto en sí. La electrónica. La electrónica es aquella disciplina que se fundamenta en la investigación de las formas eficientes de la transmisión de electricidad. Su finalidad práctica es la de la elaboración y construcción de circuitos para la confección de aparatos electrónicos que sean útiles para la sociedad. Electrónica digital es aquella rama de la electrónica que se encarga de los sistemas electrónicos en los cuales la información está codificada. También estudia la manipulación de dígitos binarios en función para administrar procesos automatizados y la implementación de circuitos digitales. La electrónica digital es binaria, es decir, que solamente permite posibilidades entre 0 y 1, 2 dígitos. La informática. La informática se refiere al procesamiento automático de la información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Los sistemas computacionales tienen que tener la capacidad de cumplir 3 tareas básicas. La entrada, que es la captación de la información, el procesamiento, y la salida, que son la transmisión de los resultados. La ingeniería es el conjunto de técnicas que permite aplicar el saber científico en la utilización de la materia y de las diferentes fuentes de energía, mediante las invenciones o construcciones útiles para el hombre. La ingeniería electrónica es aquella rama de la ingeniería que se encarga de resolver los problemas o conflictos de dicha área, tales como el control de procesos industriales, los sistemas electrónicos de potencia y también la instrumentación y el control, así como la transformación de la electricidad para el funcionamiento de distintos aparatos eléctricos. La ingeniería digital es aquella disciplina que desarrolla el estudio de sistemas automatizados y el uso del lenguaje de la programación. De igual forma se enfoca al análisis, diseño y la utilización del software y el hardware para así poder implementar sistemas industriales todavía más avanzados. Muchas gracias. Aunque puede sonar algo absurdo, la importancia de un reloj en la sociedad actual humana es algo que se ha convertido de carácter indispensable, ya que nos puede aportar una gran cantidad de ventajas que debemos utilizar a nuestro favor. La ventaja principal es que este mismo nos da una localización en el tiempo que debemos utilizar a nuestro favor, de manera de que podremos llegar a los lugares que queramos en el momento indicado. Este mismo también podemos utilizarlo con la función de cronómetro. Además de ser un implemento o accesorio que podemos utilizar también con nuestra vestimenta, que nos puede ayudar a vernos mucho mejor. Este mismo también, al llevarnos con nuestra vestimenta, nos da la información de que podemos utilizarlo en cualquiera de nuestras muñecas, siendo un implemento que podremos llevar a cualquier lado, que nos va a aportar una ayuda siempre. Además de estas ayudas prácticamente superficiales, tenemos avances científicos que nos dan la creación de un reloj. El reloj también es ayudado por la tecnología, obviamente, por la informática y por la ingeniería, ya que la creación de un mismo reloj lleva estos 3 implementos. Ahora, para poder decir lo importante que es un reloj a nuestro día a día, es algo que prácticamente no le damos importancia, ya que casi todas las cosas que utilizamos que sean de carácter tecnológico avanzado, por ejemplo un teléfono o una computadora, ya vienen con un reloj incluido, con cronómetro y con muchos más implementos de ese mismo. Aunque sin darle tanta importancia a nosotros, un reloj
es algo casi indispensable para nosotros poder mantenernos ubicados en donde estamos prácticamente, ya que ese mismo nos indica la hora, que nos puede decir si ya va a atardecer, si está amaneciendo, y sin ello podríamos volvernos o llegar a la locura, ya que civilizaciones antiguas también necesitaban relojes, donde lograban ubicar la hora ya sea por localización del sol o por relojes inventados por ellos mismos.